Mm, ¿Me fui? No me fui. Fuiste con el café. Bueno, en este momento estamos en vivos. Estamos en vivo. Vamos a darle buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Quisiera que nos diéramos unos minuticos a las personas que de pronto vienen llegando y se van conectando. Mientras tanto, me gustaría que de pronto mis compañeros Juan Valles, administrador y fundador de Apologética EDF, y mi querido Héctor González se vayan presentando mientras las demás personas van llegando y se van conectando. Hola Juan, hola Héctor, bienvenidos. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas Héctor, tardes. bienvenido, Dios los Saludos, bendiga. estimados. Bendiciones también para ustedes. Gracias por la invitación. De verdad, un honor y un placer estar acá compartiendo este espacio tan selecto, ¿no? De las tardes de los domingos. Amén. Bueno, le quiero pedir disculpas a todos porque sí, estamos un poquito atrasados, como me dice mi querida... Y mi querido Nectando. Hola Juan, hola Héctor. Hola dos. Perdón, se me fue un audio ahí. Mi querida Areli, bueno, quisiera que las personas que se van conectando vayan poniendo sus nombres, de qué ciudad son, de qué países están conectando. Queremos pedir nuevamente disculpas porque tuvimos unos pequeños problemas de transición, de conexión, e inclusive estamos teniendo un poco la cámara de Juan un poco más pequeña porque ese es como un pequeño inconveniente técnico, pero lo podemos ver, lo podemos escuchar. Yo quiero presentarlos primeramente, ¿sí? Mientras ustedes nos van dejando el chat, mientras todos se van conectando, mientras ustedes nos van dejando de qué ciudad son, de qué país son, de dónde nos escuchan. Si tienen preguntas también pueden ir organizándolas en cuanto al tema de hoy, que es santería y sectas. Me gustaría presentar primeramente a mis invitados. Como todos los domingos, siempre tenemos unos invitados especiales, ¿no? Hoy tenemos a Juan Valles. Yo a Juan lo conozco desde que empecé en la apologética, pero lo conozco de manera indirecta. ¿Por qué? Porque Juan es de esas personas que de pronto está detrás de cámara, ¿sí? Él no figura mucho, pero tiene como 500 años publicando sobre apologética. Es como el tatarabuelo de la apologética en redes sociales, viene haciendo un trabajo maravilloso. Y bueno, mi querido Héctor, también que desde Oído Activo, también en una conversación previa que tuvimos la primera vez que nos conocimos, él me decía que tiene años también en el tema de la apologética, está estudiando juicioso, está haciendo un contenido. Y yo siempre les he dicho acá en Rincón Apologético que este es un espacio para ustedes, también los que de pronto están trabajando hace años, que están produciendo contenido en cuanto a apologética, puedan conocer un poco su trabajo, ¿no? Que lo que vienen haciendo, que realmente el propósito es de edificar a los demás, edificarlos a todos ustedes. Juan, te ves un poco recortado, pero lo importante es que de pronto te puedes ver, no sé si es un tema de conexión. Y me gustaría saber, que te presentaras, Juan. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Juan Valles? ¿Qué es Apologética EDF? Bueno, buenas tardes. Apologética EDF nace de una inquietud de dar a conocer las formas de defender la fe cristiana frente a desafíos contemporáneos o a cosmovisiones. Viene de notar una cierta debilidad en el pueblo cristiano frente a los cuestionamientos de sectas o religiones y me propuse desde hace mucho tiempo simplemente dar tips o dar información relevante a lo que es la doctrina cristiana y cómo presentarla debidamente, respondiendo conforme a lo que dice la Escritura, conforme, por ejemplo, al principio de 1 de Pedro 3:15, de que tiene que ser de forma respetuosa, de forma ordenada, respetando al prójimo. Es algo con lo que he venido haciendo énfasis porque a veces pensamos que todo aquel que piensa distinto a nosotros es digno de odio, ¿ok? Y eso es algo que me he propuesto informar o señalar de que vamos a hacerlo bien, vamos a demostrar que nuestra fe vale la pena y nuestra fe es respetuosa, ¿ok? Porque la verdad no tiene que ser gritada necesariamente y la verdad por sí sola no necesita que ofendamos ni que estemos gritando a la gente. Ok, excelente. Hola Héctor, coméntanos. ¿Quién es Héctor? Bueno, yo soy ¿cómo se llama esto? Un trotamundos, ¿no? Soy venezolano al igual que Juan, pero ahorita ando por Chile. Voy ya para 3 años viviendo acá. Básicamente
como me pudiera definir, es como un defensor también de la palabra, aun cuando últimamente he escuchado mucho el término de que la palabra no necesita que la defiendan. Y en cierta forma estoy de acuerdo con eso, pero creo que nosotros estamos llamados a tener una respuesta coherente, sensata y amigable, como decía Juan, para todas las personas que nos demanden de las razones de nuestra fe. En ese sentido, por el impulso de algunas personas, hace alrededor de 5 años, comencé a escribir blogs y los compartía por WhatsApp, y alguien me dijo, bueno, pero yo creo que los puedes compartir por internet. Y comencé a escribir un blog en internet que se llama, le puse por nombre Oído Activo, en el cual yo digo que mis principios son derribar mitos, o mejor dicho, educar oídos, modelar pensamientos y derribar mitos, ¿no? Como la esencia de Oído Activo. Y bueno, desde ahí comenzó un proceso de refinación. Para serles honestos, verdaderamente honestos, yo conozco la apologética como ciencia o como un nombre dentro de las disciplinas del Evangelio en este año 2020. Parece mentira. Aun cuando lo venía haciendo de forma empírica, el término como tal llega a mis manos es en este año, cuando comencé a estudiar en la escuela de Rabbi Zacarías online. Hice el curso del módulo general y bueno, por supuesto que ahí se me abrió y se me abrió todo el panorama y se me afianzaron una cantidad de ideas que tenía dispersas por muchas partes, ¿no? Y Amén. Bueno, a raíz de eso también comencé a mejorar un poco la imagen de lo que tiene que ver con Oído Activo. Y entonces tenemos como fundamento volver a la escritura, predicación expositiva, apologética y predicación expositiva. Entonces, por allí esa es la línea en la que nosotros nos movemos. Y bueno, creemos que este tiempo de pandemia nos ha convertido en ciudadanos del mundo. Tenemos que llevar el evangelio a toda criatura y este es el mejor momento para eso, pienso yo. Amén, así es. Excelente. Bueno, ya conociendo un poco, me gustaría que vayamos entrando un poco en el tema de hoy, ¿cierto? Para los que se están conectando, quiero mandarles un saludo muy especial a todos los que están ahí. A Patti, somos cristianos, sí, claro que sí. Somos cristianos, pertenecemos a la Iglesia de Cristo, somos creyentes. Yo, por ejemplo, hablo por mí, no me considero denominacional, que yo pertenezco a una religión como tal. Yo soy creyente, seguidor de Cristo. Soy apasionado, como ustedes conocen aquí en Rincón Apologético, somos apasionados por la verdad, amamos la verdad y estamos buscándola, persiguiéndola y creemos firmemente que la verdad es Jesús a través de la persona de Jesucristo, es Dios, somos creyentes entonces. Entonces no es que no pertenecemos a ninguna secta como tal, porque con mucho respeto quiero afirmar que quizás nuestros hermanos católicos, yo he escuchado mucho y he visto mucho aquí en Rincón Apologético y en mi página Jonathan Murcia Apologista, he visto que todo lo que no pertenezca a la Iglesia Católica es una secta. Entonces, realmente no es así. No quiero entrar en el debate, pero no es así, ¿ok? Es para que lo vamos con esa manera. Por favor, les pido que comenten con respeto. Estamos aprendiendo y queremos con mucha humildad traerles aquí un programa para que ustedes se informen un poco sobre estos temas, desde nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, y que sea de bendición para todos nosotros, ¿ok? Gracias, hermanos, por la paciencia, y pueden escribirnos de dónde son. Saludo a Edgar Mendoza, dice saludos desde México. Quiero también mandar un saludo especial a Lucas desde Argentina. Quiero mandar un saludo a Valledupar, Colombia, Merielén Pumarejo, a Ernesto, que se encuentra también ahí conectado. Dice Torres Yajaira, soy agnóstica, chao. Hermana, no se vaya, espere. Quiero mandarle también a Daniel González desde Costa Rica, dice fan destacado, gracias por esos likes. Gracias a Silvi Pizarro desde Ecuador. No dejen de comentarnos y ponernos de qué país son para nosotros mandarles un saludo muy especial desde acá. Tema especial de hoy, y me gustaría empezar a hacer una pequeña introducción sobre las sectas como tal, ¿ok? Vamos a empezar por las sectas, y yo creo que el fuerte de mis compañeros es la santería de la experiencia, pero ¿qué vendría siendo una secta, mi querido Juan? Tú que vienes publicando hace tantos años sobre el tema. Mira, nosotros identificamos una secta cuando observamos ciertas características en ello. Puede ser basarse en textos selectivos de la Biblia para asumir una autoridad que no debería tener, ¿okay? Que es ser un líder
que le pasa por encima a los textos bíblicos, ¿ok? Casi se pone él y Dios, una cosa así. También reconocemos una secta cuando sociológicamente intentan separarte de tu núcleo familiar, de la sociedad, de que tú eres muy especial, de que cualquier otro te puede confundir y intentan alejarte de todo lo que es tu medio, ¿ok? Y te pueden incluso poner como enemigo de tu familia. Rechazan ciertas partes de la escritura, de lo que enseña el cristianismo histórico ortodoxo, para inventarse nuevas verdades, nuevas revelaciones, que más no hay una definición concreta donde que todo el mundo acepte sobre lo que son las sectas, pero simplemente identificamos los rasgos. No sé, puede ser profecías fallidas, caso testigos de Jehová, inventan cosas para beneficiarte, para atraerte, ¿ok? De que todo es bonito, todo es bendición, luego que te hacen esclavo de ellos. Esos son los principales rasgos que podemos observar en una secta. No sé si se me escape uno en este momento. Sí, yo te puedo complementar un poquito allí. Las tres fundamentales pudieran estar determinadas. Número 1, la negación de Jesús como Dios. Número 2, la negación de la Trinidad. Y número 3, ya tú lo comentabas un poquito, la creación de nuevas doctrinas que generalmente derivan en un nuevo libro o en un manual de convivencia de doctrina de determinada organización. Vamos a llamarlo hasta este momento organización, porque los rasgos de sectas entonces van surgiendo posteriormente, ¿no? Lo que tú comentabas. Pero desde el punto de vista cristiano, los más esenciales vienen siendo eso, ¿no? La deidad de Jesucristo, la Trinidad como doctrina fundamental nuestra, y la Escritura como esencia, ¿no? Que cielo y tierra pasarán y la palabra del Señor jamás pasará. Amén. Sí, yo miraba unas características particulares haciendo research acerca de este tema, y fíjense que inclusive, ojalá puedan hacer una investigación previa ustedes también, cada una de las personas que están aquí conectadas escuchando, porque una de las características principales es que las sectas en las sectas hay una ausencia de crítica como tal. No hay criticismo. Inclusive te alejan al pensamiento, te alejan del mundo, te alejan de las redes, ¿sí? Hay una ausencia también de información. O sea, te limitan como tal a solamente una escritura, a la que ellos tengan, a la que ellos establecen, a la que ellos seleccionan, ¿sí? Hay una ruptura, como decía Juan, eso me llama muchísimo la atención. Yo nunca he pertenecido a una secta, pero de cierta manera sí pertenecí a una iglesia cristiana, trinitaria inclusive, que tienen características de una secta. A mí me causaba impresión hace poquito porque mi querida Priscila, inclusive las invito a seguirlo, Priscila Fonseca, Pris Fonseca en redes sociales, hace poquito hacía un en vivo y me tocó el corazón cuando dijo: las iglesias del Evangelio de la Prosperidad tienen muchísimas características de una secta. Tienen muchísimas, claro. Hay una ausencia de criticismo, de información. Te niegan la información, ¿cierto? Hay una ruptura de lazos familiares, ¿sí? Porque te ponen a los familiares en contra tuya. Quizás van a hablar mal de ti. Quizás van a comenzar a hablar mal de ti, ¿cierto? E inclusive, también he tenido experiencias con hermanos cristianos que se denominan evangélicos protestantes y dicen que cuando están dentro de estas iglesias de la prosperidad, generalmente los amenazan diciéndole que si se van de la iglesia no van a ser bendecidos por Dios ni van a ser castigados por Dios, ¿sí? Inclusive, otra característica de las sectas es que cuando, y quizás hablo un poco desde la experiencia, no al pertenecer a una secta como tal, pero algo con una postura ciertamente sectarias, y es que los adeptos a estas sectas son usados como instrumentos. Entonces, cuando ya tú no quieres servir, por ejemplo, cuando no quieres hacer parte, ya eres desechado. Pasa muy seguido en las sectas, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, quizás
el Señor tuvo misericordia de ti, te abrió los ojos, te dio una luz, te dio un poquito de luz, y cuando tú dices, no, ya yo no quiero pertenecer, lo primero que te dicen es, estás aislado porque primero te aislaron de tu familia, ¿no? Y quiero hablarle directamente a la persona que de pronto está escuchando esto y se está cuestionando. Porque yo soy de los que creo que la información, y le doy gracias al Señor porque inclusive por la pandemia, gracias a la pandemia inclusive hay una sobreinformación en redes sociales, y estoy seguro que si la verdad es Jesucristo, que tengo la convicción en mi corazón, se está difundiendo de manera masiva a través de estas redes sociales. Y puedo decir que si tú te sientes en este momento que estás viendo este en vivo, si tú te sientes en una secta y tú ves que la congregación en la que tú estás tiene estas características, busca la verdad. ¿Sí? Busca personas que quizás han estado en una secta y han salido. Hace poquito también investigaba a unos desprogramadores. No sabía que existía esta figura dentro de este tema del sectarismo. ¿Qué son los desprogramadores? Personas que se encargan directamente a sacar a la gente de sectas. Qué interesante estos temas. Y lo primero que hacen es llevar a las personas a la verdad. Hay un tipo que se llamaba Ted. Era un poquito, creo que hay una serie de él en Netflix. Es curioso porque él tenía como métodos un poco ortodoxos, o ni siquiera son ortodoxos porque eran por él, eran creados por él. Él fue muy famoso y él cogía a la gente y literalmente la secuestraba. ¿Tú te imaginas, Héctor Juan? Yo digo, bueno, Héctor está en una secta y la familia sabe que es una secta porque es evidente, ¿no? Las sectas inclusive son hasta un poco evidentes para los que están afuera, ¿cierto? Y la gente, yo como familiar de Héctor contrato a la persona y a Héctor lo secuestran y comienzan a mostrarle la verdad. Mucha gente fue libre gracias a estas prácticas. Él fue denunciado, pero de cierta manera algunas personas no funcionaron. También quiero hablar abiertamente en que el tema de las sectas no se trata de tu nivel intelectual, ni que eres un tonto, ni que eres una persona poco ilustrada. No se trata de eso. Quizás en la situación en la que tú te encuentras sentimental, los factores externos, en la cultura en la que estás envuelta, tú fácilmente puedes caer en una secta. Inclusive puedes estar en una secta y no lo sabes. Inclusive yo puedo percibir inclusive en algunos testimonios y algunos research que hay personas que nacen, mueren y se van de este mundo perteneciendo a una secta, sin saber que estuvieron en una secta. Pero gracias a la sobreinformación que hoy en día y pues la misericordia de Dios primeramente, que nos permite hablar de estos temas en redes sociales, distribuirlo en redes sociales, e inclusive nosotros podemos ser instrumentos para otros, ¿cierto? Podamos darle libertad a la gente, ¿cierto? A través de su palabra primeramente. También investigaba que hay unos tipos, ¿no? No solamente las sectas son religiosas, hay sectas políticas también, por eso vemos todas estas ideologías de género, ¿verdad? Estos son sectas también. Hay sectas políticas. Estas sectas políticas son sobre todo estas ideologías. Cuando tú ves esos grupos feministas súper extremos, súper ortodoxos, súper extremos, realmente también son unas sectas políticas, ¿cierto? Mire que tienen las mismas características. Ausencia de crítica interna, ¿cierto? Te da una Biblia, te da una especie de manual para ellos, te sacan información, ¿cierto? Hay una ruptura de lazos familiares, hay un castigo cuando tú te vas de ellos, si tú eres de ellos o no eres de ellos, ¿cierto? Y también son usados como instrumentos políticos. También hay sectas filosóficas también. También generalmente estas sectas tienen la tendencia a ser muy idealistas y siempre llevar la bandera de la justicia social, de liberar a los oprimidos. Entonces revisémonos que estamos inclusive promoviendo en redes sociales. ¿Listo? ¿Algo más que añadir, muchachos, sobre las sectas, sobre este tema? Sí. Mira, incluso también algunas de las características tienen que ver con la parte moral. Excelente. Porque encuentras que hay sectas como los Niños de Dios, por ejemplo, donde hay cierta libertad sexual entre sus miembros, ¿okay? Cierta perversión. También líderes de algunas sectas se aprovechan de su autoridad dentro del movimiento para abusar, de ciertas personas dentro de la secta. Y eso se ha visto muchísimo. Claro, hay niveles de abuso o hay niveles de destrucción en lo que son las sectas. Cuando vamos al nivel más exagerado podemos ubicar a Jim Jones con su secta, con su sopa mortífera, en Guyana, terminando así abruptamente con la vida de muchas personas,
casi 1000. Y personas que prácticamente, bueno, se van a una eternidad sin Dios, ¿ok? Por rechazar una verdad. Y hay otros que no, de repente no te llevan a la muerte de forma inmediata, pero te pueden producir un daño moral muy profundo que te puede hacer rechazar cualquier idea de Dios, cualquier abuso. Me alejaron de mi familia, no sé, alguna mujer que puede decir me violaron en la secta. Y como te hacían creer que solamente ellos tenían la verdad y ya te desilusionaste de ese movimiento, tú puedes creer fácilmente que la verdad ya no existe en ninguna otra parte y puedes caer fácilmente en el ateísmo. Así es. Sí, yo quisiera aportar dos cosas breves e importantes, ¿no? Hay sectas pseudocristianas y les va a sorprender esto, y yo quiero decirlo con toda la responsabilidad, porque hace poco estuvimos analizando el caso. ¿Han escuchado la denominación Luz del Mundo? Sí. Un poco, sí. Bueno, esa organización cumple con varios rasgos típicos de las sectas, específicamente dos que son altamente opuestos a la Biblia. Número uno, que su líder principal es único, es infalible para ellos y es el único que emite doctrina y normativa. Y número dos, que él acepta adoración y adulación de sus fieles. Entonces, cuando tú evalúas estos dos elementos, ya se convierten en ya los ubican dentro del catálogo de la secta. Y otra que me gustaría indicar, porque el efecto de lo que es Hollywood, de lo que es la vida en las pantallas sobre las personas es impresionante, es fundamental. Pero ustedes conocerán a Tom Cruise, quien no lo conoce, ¿verdad? Quizás no haya alguien que no lo conozca, pero es un hombre muy famoso de Hollywood. Él es hoy en día, o hasta hace poco todavía lo era, no sé si seguirá, el líder de la cienciología. ¿Y en qué determinó esto? Un poco lo que explicaba Juan. Este hombre tuvo querellas personales con su esposa porque a causa de la religión, él terminó quitándole a sus hijos y ella nunca más los pudo ver. Ella no pudo tener acceso a sus hijos. Y en un principio ella era parte de la secta, pero ella abrió los ojos, se apartó, y a raíz de eso, entonces la secta, los líderes de la secta encerraron a este hombre y le quitaron, o sea, a los hijos le quitaron una cantidad de cuestiones del ámbito familiar en los cuales ellos se vieron privados, ¿no? Entonces mira los efectos que puede tener, y esto por supuesto es una organización que está manejada principalmente por el dinero, pero por supuesto también tienen una cantidad de rituales y de actividades oscuras que hacen, de las cuales no tenemos toda la información, pero hay muchas que sí es de carácter público, que no tienen ninguna relación con las prácticas correctas de la Biblia. Entonces es importante que la gente sepa esto también, porque son personas de influencia, son personas que quizás vienen mañana, vamos a ponerte un ejemplo, y dicen: mira, sí, que tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos del COVID. Vamos a contextualizarlo. Y todo el mundo los toma porque una falacia de autoridad, ¿no? Te lo está diciendo una persona que tiene influencia en el mundo. Ahora, él no tiene ninguna formación para hablar del COVID ni para hablar de temas médicos, pero por ser una figura que tiene influencia en el mundo a través de las pantallas, y por supuesto le van a dar más cabida que a nosotros, entonces eso se convierte en un amén. Entonces mira la importancia de conocer estas cosas. Excelente. Bueno, y quiero dar paso, ya terminando el tema de las sectas, que era algo importante a tratar hoy. ¿Qué tal si hacemos esa transición a esta secta pseudo-cristiana, por así decirlo, que es la santería en Latinoamérica, ¿no? Alguien decía, ahorita en los comentarios, la gente decía, sí, inclusive se usa la Biblia de manera parcial, ¿no? Porque la tendencia es usar la Biblia de manera parcial para hacer una ciencia pseudo-cristiana. Y es el tema de la santería, ¿sí? Muchos la denominan religión, pero si nosotros vemos las características, cumple todas las características y cumple el tipo para ser una secta. Ahora, ustedes desde su cosmovisión, muchachos, para ustedes, me gustaría escuchar primero a Juan, ¿qué es la santería? Mira, la santería la denominan como una religión animista, politeísta, ¿ok? Donde se le rinde honor
o tributo a una serie X de deidades. Esas deidades son llamadas orishas. El origen de ello es la costa este del África. Se cree que, bueno, que llegó a América producto de la llegada de los esclavos, ¿okay? La traída de los esclavos desde la costa del África. Ellos disfrazaron u ocultaron sus deidades en lo que eran los santos del catolicismo. Hay algunas personas que, bueno, que dicen que la relación de la santería con el catolicismo es más de lo que parece. No tengo, por no pertenecer a ese movimiento, no puedo decirlo. De repente una persona que haya tenido experiencia pasando por ahí puede ampliarnos más este tema. ¿Okay? Pero entonces ellos simplemente ocultaron sus orishas, sus deidades, en los nombres de los santos católicos, ¿ok? Y se creó una especie de sincretismo. En realidad, algunas personas dicen que el nombre correcto no sería santería, sino religión yoruba, porque es el pueblo al cual pertenece esa fe. Y yo he estado leyendo incluso a apologistas, digamos que son apologistas de la religión yoruba, que citan y utilizan algunos términos selectos de la Biblia para tratar de dar credibilidad a lo que ellos creen. Una vez alguien me preguntó, mira, ¿por qué ustedes piensan que el sacrificio animal es malo si la misma Biblia habla de ello? ¿Okay? Porque una de las características de la santería es eso, que hacen sacrificio animal, bien para mantener contentos a su orisha. Yo le dije, sí, pero la Biblia habla del sacrificio animal, pero es simplemente una representación apuntando a un último sacrificio que ya se dio, ¿ok? En Jesucristo. Y esa misma Biblia de la que tú estás hablando dice que ningún animal te puede quitar tus pecados, sino solamente la salvación, porque simplemente toman algunos textos bien selectos donde pueden tratar de apoyarse y que, ay, mira, la Biblia lo dice, ¿ve? Y muchas personas intentan buscar credibilidad en la Biblia, así como hay personas que tratan de dar credibilidad a, no me salgo del tema porque puede existir, existen ciertamente sectas pseudo cristianas que promueven la homosexualidad porque son iglesias de homosexuales y toman también ciertos pasajes específicos de la Biblia con lo que ellos creen amparar y mostrar cierta validez ante el público. Así es. Alguien que habla muchísimo sobre ese tema de tergiversar y apretar y torcer la escritura es Alicia Childers, ¿no? Con su famosa libro sobre cristianismo progresivo. Está escribiendo algo interesante, de verdad que los invito a investigar. Héctor, ¿qué nos puedes decir de la santería? Definitivamente, como comentaba Juan, es un sincretismo religioso, ¿no? Y sí, a nivel textual te vas a conseguir que los orígenes parten de allí. Yo quisiera hacer énfasis un poquito en ver, ¿no?, el efecto espiritual que estas prácticas tienen, porque mira, todos conocemos 3 países de acá de nuestro continente o de nuestro hemisferio. Conocemos Haití, conocemos Cuba y lamentándolo mucho tenemos que hoy colocar a Venezuela, ¿no? Y voy a empezar por Venezuela. Hace 22 años atrás, cuando comenzó un proceso político un tanto, digamos, distinto a lo que se había conocido históricamente, sin que nosotros nos diéramos cuenta, comenzó también la apertura a este proceso digamos, los que ya habían, no vamos a decir que aparecieron, ya existía mucha gente que practicaba la religión o que tenía acercamiento con esta secta o con estas prácticas religiosas desde hace mucho, pero era algo muy reservado, era algo muy tabú. Tú sabías que había una tipa que leía las cartas o que hacía el tabaco o X cosas en un barrio por allá, en un sitio que te referenciaban a través de 2 o 3 personas, pero no era algo tan común, no era algo tan visible, o sea, era difícil conseguir este tipo de prácticas.
Sin embargo, tú vas hoy, yo los últimos años que estuve en Venezuela, llegué a ir a Caracas, por ejemplo, donde todavía había mucho movimiento de personas, y era de cada 10 personas, fácilmente 3 estaban vestidas completamente de blanco, quiere decir, haciendo su iniciación en la religión africana que estamos comentando, ¿no? Entonces, eso tú ves como hubo un crecimiento explosivo. Claro, durante este tiempo también hubo un crecimiento del cristianismo, entre comillas, pasamos de un 4 o 6% de población venezolana cristiana a un 16% actual. Bueno, eso puede tener unos números ahí un poco manejados, pero el punto no es ese. Veamos hoy en día el efecto espiritual que tiene el abrirle las puertas de un país que principalmente empieza por sus autoridades a una religión de este tipo, que efectivamente hace sacrificios animales y, no me consta, pero hay muchos comentarios de que hasta incluso sacrificios humanos realizan, ¿no? No me parecería nada extraño, porque por supuesto que lo que Dios condena en la Biblia es de muchas personas haciendo sacrificios, no solamente animales, sino también incluso de niños y de humanos, en honor a dioses paganos y a dioses falsos. Lo mismo ¿cómo se dice? En Haití, un país muy deprimido de verdad por la pobreza, y no menos Cuba, que son países donde proliferan mucho estas prácticas. Entonces uno ve el efecto espiritual que tienen estas prácticas, estas manifestaciones sobre las personas, sobre los países y sobre los territorios. Así es, excelente. Gracias por esa intervención, muchachos. Mira, disculpa, Jonathan, ¿sí? quiero agregar algo porque es muy importante a lo que acaba de decir Héctor. Porque la presencia o el aumento de este tipo de culto en Venezuela vino a raíz de cuestiones políticas. Y muchas personas se sorprenden de que alguien conocido a mí, muy cercano por cierto, albergó a una persona de estas en el año, creo que fue 2003, si mal no recuerdo, 2002, del 2002 al 2005, no recuerdo el año exactamente. Y trajeron, previamente había venido un número X de médicos cubanos, okay, a prestar un servicio en la población, se albergaban en casas de personas que, bueno, que tenían una habitación disponible, ahí hacían consultas, la gente se alegraba porque tenían un médico en el barrio, llegaron muchísimos, etcétera. Pero así como llegaron ellos, también llegaron babalaos, okay, fueron albergados en casas. No fue porque me dijeron, sino porque yo lo vi en la casa de alguien muy cercano a mí. Y estuvieron un tiempo para hacer unos ritos especiales. No puedo decir, no recuerdo cuánto tiempo estuvo esa persona ahí, pero a partir de esos momentos se fue haciendo más común el ver ese tipo de personas, porque en realidad aquí en Venezuela, cuando alguien decía, mira que hay una persona que le fuma tabaco y hace tal cosa, la gente iba hasta escondido. Y ya no, ya tú lo puedes ver vestidos de blanco en su año de iniciación, o simplemente puedes ir a una oficina pública donde están esos fetiches en la puerta o en cada escritorio. Las personas que te atienden en un organismo público, en un organismo del Estado, tú lo ves con las pulseras características de este movimiento, y eso en cierta manera se ha institucionalizado, lamentablemente. Y quizás también por desconocimiento nuestro, eso fue pasando en nuestros ojos, a nuestra vista, y simplemente llegó y no lo percibimos. Y es importante conocer todas estas cosas. Excelente, excelente, excelente. Y yo quisiera, desde la experiencia inclusive, porque yo siempre, antes de conocer al Señor, yo siempre preguntaba, ¿por qué en África? No sé si de pronto algunos de los que están ahí viéndole en vivo se han hecho la misma pregunta. ¿Por qué en África hay tanta desigualdad, hay tanta promesa? Pero después de hace muchos años, cuando conozco el cristianismo, veo lo idólatras y cómo la Biblia inclusive condena la idolatría, ¿no? Inclusive la Biblia es muy específica en cuanto a este tema,
al mostrar a un Señor, a un Dios celoso, ¿verdad? Amoroso con su pueblo, protector. Y al ver que la tendencia latinoamericana de la santería se da mucho en países como Cuba, y ahora relativamente en Venezuela, inclusive en Colombia, yo vivo en una ciudad muy cercana a Venezuela, y veo que la tendencia es a que los venezolanos usan mucha brujería, ¿no? Tienen esa cultura impregnada. ¿Puede afectar de manera política y económica a un país? La experiencia, no, la experiencia dice que sí. Basta ver Haití, basta ver Cuba, basta ver esos países africanos, ¿ok? Y fíjate Venezuela, la gente lo considera un país rico, pero es un país muy pobre. O sea, tenemos muchas riquezas naturales, pero sumidos en la pobreza, ¿ok? Y aunque no podemos hablar de que Dios promete prosperidad en la Biblia, porque sería un énfasis incorrecto, ¿ok? Pero ponte a ver una persona que antes malgastaba su dinero en vicios, prostíbulos, alcohol, drogas, etcétera. Luego conoce al Señor, comienza una transformación en su vida, y todo el dinero que gastaba de forma impía, comienza a usarlo, administrarlo de una forma correcta, ¿ok? Y empieza a rendirle. Obviamente él empieza a notar lo que es la prosperidad en su vida, ¿ok? No porque Dios se lo haya prometido, sino porque hay un cambio en él. Esto lo digo porque hay que hacer un puente aquí, una breve introducción para no caer en las promesas falsas del Evangelio de la prosperidad. Pero vayamos a Cuba, vayamos a Haití, o vayamos a la parte contraria, que son estos países que fueron constituidos bajo una fe cristiana, caso de Inglaterra, Estados Unidos, okay, Holanda, etcétera. Ellos no cayeron en este tipo de idolatrías que los haya sumergido, que se haya sumergido en este tipo de fe. Y ahí están, la diferencia es abismal, es grande. Así es. Mira, y yo veo con cierta preocupación porque dentro de esta diáspora de venezolanos, en particular porque somos venezolanos, que ha habido a través de todo el mundo, no han faltado la gente que practica estas cosas que también las han llevado consigo. Y hoy en día me sorprende la cantidad de venezolanos que yo he podido ver acá en Chile que se vinieron con sus prácticas de brujería, de santería acá. Y coincidencialmente, o no sé si es coincidencial, pero comienza a surgir acá en octubre, en Chile desde el mes de octubre, un brote de supuesto descontento social, manifestaciones violentas, destrucción de propiedad pública, propiedad privada. Entonces, o sea, no sé si esto es aislado, ¿no? Que haya venido una cantidad de personas que tienen práctica. Ojo, con esto yo no quiero decir que Chile era un país muy, muy santo, muy cristiano, muy religioso. Tenía sus cuestiones, pero lo que estoy resaltando es que las personas que tienen estas prácticas y que todavía no han sido liberadas, no han sido salvadas por el Señor de fondo, a donde quiera que vayan van a llevar eso y no solamente lo van a practicar, sino que todo el que puedan involucrar quizás lo van a hacer. Entonces, un país que ya tiene su aspecto religioso, digamos cristiano, que era el más trascendente hasta hace unos años, bien golpeado por diferentes razones, dentro de los cuales la iglesia o la directiva de una parte de la iglesia tiene la responsabilidad. Entonces ahora se anexan estas otras opciones, ¿no? Que la gente que está ávida de eso, como dice la palabra, tienen comezón de oír, y por supuesto le comienzas a presentar un panorama un tanto distinto, que parece atractivo, porque ¿qué pasa? Todo viene por el antropocentrismo, todo funcionando con el eje del hombre en el medio. Entonces donde tú dices, bueno, como ser humano, tú te mereces esto, tú puedes cambiar, o tú, ¿cómo es posible que no tengas esto? Entonces,
esa necesidad del hombre ser adulado, ser complementado, va siendo atendida por muchas de estas cuestiones que se comienzan a presentar en el fondo, ¿no? Y tú ves entonces cómo afecta completamente a una sociedad o por lo menos a una parte de ella. Excelente. Bueno, quiero mandarle un saludo especial a las personas que están conectadas aquí con sus comentarios. Dice Miguel Ángel Contreras Jiménez, recomiendo revisar el libro basado en entrevistas que hizo el periodista David Placer, Los Brujos de Chávez. Interesante. Muchísimas gracias, Miguel, por estar conectado y por tu comentario. Karen Ponce Meney dice, desde Chile, qué bueno que tocan estos temas. Gracias a ti por acompañarnos. Mary Peña dice, muy buen programa. Gracias por tu comentario. Harán apologética a la apología respecto a la doctrina católica. Bueno, nosotros defendemos el cristianismo y abrazamos el cristianismo y yo creo que exponer el cristianismo desde una manera bíblica correcta es la mejor forma de defendernos ante una postura que de pronto nosotros no estemos de acuerdo. Sí, pero no vamos a estar señalando ni vamos a estar hablando de ninguna secta ni religión de manera específica. Bueno, quizás secta sí, porque secta es el tema de hoy, pero una religión como tal, no. Saludos hermanos, gracias de verdad, dice Brian. Saludos hermanito, de verdad que sí. Y volviendo un poco al tema, ya hablamos, ya tocamos, bueno, santerías, sectas. Me gustaría ahora hablar de la influencia, mis queridos hermanos, si ustedes nos pueden hacer una opinión, una exposición. Les recuerdo a todos que no es que nosotros seamos expertos en sectas, no, inclusive somos comunicadores de apologética que estamos teniendo una conversación y pues los invitamos a ustedes a ser parte, ¿cierto? Desde lo que nosotros hemos vivido de manera personal y lo que el Señor nos ha podido permitir conocer, ¿ok? Dice Jonathan Kelly Romero, saludos desde España. Me gustaría conectar el tema de las sectas, sobre todo, Juan, quiero hacerte esta pregunta con mucho énfasis a ti porque he sido muy edificado en las páginas y le recuerdo, de pronto el que no conoce a Juan, es el administrador de Apologética EDF. Lo pueden conseguir en Facebook, Instagram, un gran trabajo viene haciéndose muchísimos años. Y tú publicas mucho sobre los mormones y los testigos de Jehová. Y me gustaría saber si tú los consideras una secta a ambas prácticas. Mira, definitivamente sí. ¿Okay? Primeramente, los testigos de Jehová tienen una cristología errada. Como bien recalcaba Héctor, uno de los rasgos característicos de las sectas tiene que ver con la deidad de Cristo. En cuanto a la parte doctrinal, tanto de los testigos de Jehová como de los mormones, ellos no siguen lo que es el cristianismo histórico ortodoxo que nos dejó inspirado el Espíritu Santo a través de las Escrituras. ¿Okay? Para ellos Jesucristo es una criatura, ¿okay? No es Dios, simplemente un ángel creado, la primera criatura creada por Dios, según ellos. Muchos no lo saben, ¿okay? Pero ellos utilizan una versión de la Biblia adulterada, cosa que se puede evidenciar simplemente con una comparación con los mismos textos en griego o en hebreo, ¿okay? Que fueron las lenguas originales en que se escribió la Biblia. Simplemente se coteja esos idiomas originales con lo que ellos presentan y ya la verdad sale a flote. Ellos también son reacios a aceptar críticas. De hecho, son influenciados o manejados por una organización llamada la Watchtower. Ellos son la autoridad en realidad en la tierra para los que son los testigos de Jehová. Su literatura en realidad viene semanalmente, doctrinal, viene semanalmente planificada y puesta en las manos y las mentes de ellos, de los testigos de Jehová, en forma de revista Atalaya y Despertar. En cuanto a la esperanza eterna, también fallan, igual que los mormones. Los mormones, por ejemplo, creen que todos seremos dioses alguna vez. ¿Okay? La Biblia es clara, la Biblia dice que nuestra esperanza es Jesucristo, que es Dios, que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que somos pecadores, que Dios nos ha llamado a restaurar la relación original que hay entre el hombre y su creador, ¿okay? Una relación que el hombre no puede hacer nada para restituirla.
porque eso sería un milagro y solamente los milagros lo hace Dios. Entonces tiene que venir Dios tiene que venir Dios directamente a la tierra, salva al hombre de su pecado, lo limpia y restaura esa relación. En esta fe eso no existe. Y los mormones creen que Dios alguna vez fue un hombre y nosotros alguna vez seremos como Dios. Definitivamente ambos se basan en literatura o en textos ajenos a la Biblia. Los testigos de Jehová tienen muchísimo, aunque pueden tener una Biblia y te la pueden mostrar, la interpretación de ellos viene de esa literatura extra. Igual los mormones tienen lo que es la perla de gran precio, el libro de Mormón, etcétera. De hecho, ellos consideran el libro de Mormón como el libro más perfecto sobre la tierra, incluso por encima de la Biblia, porque ellos piensan que muchas partes de la Biblia están adulteradas. Así es. Hay esa tendencia, ¿no? Bueno, yo aquí te aporto un poco desde mi experiencia, porque en mi ciudad, en mi país, Colombia, hay muchos mormones haciendo evangelismo y hay iglesias bien instituidas. Creo que en mi ciudad, si no estoy mal, hay como 3 y son hasta estéticamente hermosas, ¿no? Tú la ves de lejos y tienen la misma la figura arquitectónica y puedes ver que hay organizaciones, hay estudios, son muy responsables en cuanto a su organización. Eso me llama poderosamente la atención. ¿Tú qué opinas, Héctor? Sí, la verdad que cuando estudié en el seminario hace algunos años atrás tuve la oportunidad de específicamente estudiar a los mormones y una de las cosas que me llamaba la atención era esa liturgia que tienen, digamos, un estilo, ¿no? Tú te ves que los templos de ellos son todos muy similares, son de muy buen acabado. Ellos siempre andan con una ropa también distintiva, vestidos blancos, camisa blanca, pantalón oscuro, corbata. O sea, todo esto es parte de todo ese esquema de trabajo donde ellos están proyectando una imagen, que es parte también de su manera de influenciar. Esto tiene su estudio, hay una parte de la mercadotecnia que estudia el efecto visual, ¿no? Que tienen algunos elementos y entonces se llama como efecto de grupo. Entonces esto tiene su efecto de grupo. Tú ves a una cantidad de personas con un determinado atuendo, entonces ya eso para ti es característico, al menos visualmente, ya por lo menos por la parte visual logran atraparte. Entonces ya luego comienzan, tampoco ellos te comienzan directamente con el libro del Mormón. Ellos comienzan a hablarte de Jesús, hacen amistad, eso sí, son muy relacionales, te conversan de cómo es su proceso misionero, que son de otros países. Por ejemplo, a ti te llama mucho la atención que venga una persona de otro país a un país latino, donde claro, normalmente es lo contrario. Nosotros queremos ir a Norteamérica, porque ellos tienen su base en Utah, y el estado de Utah en los Estados Unidos es un estado casi 100% mormón, es controlada las instituciones por esta organización, todo lo que hacen, o sea, tienen una influencia bastante importante en ese estado en particular. Entonces ahí están como sus centros de entrenamiento, de ahí es donde mandan los misioneros, etcétera. Entonces tú ves que hay todo un esquema de trabajo, hay toda una organización muy bien preparada, muy bien estructurada para llevar adelante su proceso de evangelismo, no solamente en lo que es su presencia, sino también en involucrar dentro de la cultura del país en el que llegan, tratar en lo posible de inyectar estas prácticas, pues. No es algo aislado, ¿no? Todo un proceso planificado. Chicos, como debe ser. ¿Y los adventistas? Juan. Es discutible. Ellos tienen su Biblia, se reúnen, pero hay ciertas declaraciones oficiales que hacen considerar al movimiento sectario. Por ejemplo, tú no eres salvo si no guardas el sábado. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Okay? Que Jesús quitó al arcángel Miguel. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Okay? Son errores alguien puede decir de forma ingenua que no, son errores de interpretación, que no son nada importantes, pero sí lo son.
Sí lo son. Está la cuestión del juicio investigativo, ¿ok? Ellos piensan que Jesucristo entró en 1844 a hacer una revisión de las obras, ¿ok? De cada quien y está en esa función desde ese momento. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Ok? La Biblia nos dice que somos salvos primeramente por gracia de Dios, ¿ok? Por la fe en Jesucristo, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, ya somos salvos. Una de las cartas, Juan dice que les escribo porque ustedes saben que tienen vida eterna. Ya eso es un hecho que estamos disfrutando desde ahora y simplemente vamos en camino ya a la eternidad. Lo que Dios promete, Dios lo cumple y ya tenemos razones bíblicas para consultar sin esperar nada de ello. Ellos también rechazan el infierno, rechazan la existencia del alma después de la muerte, un montón de cosas. Entonces, debido no a la cantidad de errores doctrinales, sino a la profundidad de ese error, podemos considerarlos que sí, aunque son muy honestos como todo el mundo, son muy sinceros como todo el mundo lo es, ¿okay? Pero la sinceridad y la honestidad no salva a nadie. Está tremendo ese comentario. Bueno, me gustaría también decir a las personas que se están conectando que si quieren, pueden dejar sus preguntas, si tienen preguntas acerca de los temas, pueden ir dejándolas ahí. Dice, sería muy bueno que fundamente su afirmación, mi querido, dice Daniel. Jonathan dice, qué bien hermanos. Dice, el adventismo es eminencia sabático. Daniel González dice, de hecho, en Utah tienen estadísticas sociales bastante tristes, suicidios y divorcios, a pesar de de predicar cierta ética moral. Gran dato. Si tienen preguntas, pueden ir dejándolas en los comentarios y podemos tratar de al final responderlas. Me gustaría finalizar, muchachos, esta dinámica de preguntas y de conversatorio. ¿Qué opinan o cuál es la esperanza que tenemos de tener esa certeza de la fe que estamos profesando, ¿no? Que es como el fuerte de la apologética, que demos respuesta de la fe que profesamos, ¿verdad? ¿Qué hace o qué está haciendo o qué debería hacer el cristianismo frente a estas sectas y frente a la santería? Héctor. Hermano, a mí me gusta mucho el libro. Yo últimamente me he estado dando cuenta, ¿no? A raíz de conocer lo que es la apologética, entonces uno comienza a ver la Biblia con unos ojos un tanto distintos, y yo he comenzado a ver que en la Biblia hay apologética desde el Génesis. Tú cuando tomas el pasaje de la serpiente o Satanás en forma de serpiente intentando engañar a Eva y efectivamente logrando su objetivo, el primero que hace apología es el Señor. Amén. La confronta, le deja claro, ella no necesita explicarle a Satanás la verdad, pero le explica la verdad delante del hombre quizás que había caído, como para sacarlos de su error, y en su misericordia, ¿no? En la misericordia del Señor hace apología para contrarrestar la mentira del mal, del diablo en este caso, pero al mismo tiempo para volver a sentarle las bases a sus hijos, a su creación, para que no tengan duda. Y de ahí en adelante tú te vas a encontrar una cantidad de textos apologéticos, ya sean los profetas, ya sean los jueces, ya sean los apóstoles, haciendo defensa de lo que el Señor había enviado. Pero en particular a mí me gusta mucho el Evangelio de Lucas, para lo que hemos escuchado, ¿no? Que hablan los comentaristas. Lucas no fue uno de los apóstoles, pero era médico, y en esa formación quizás científica que Lucas había tenido, la empleó para estudiar lo que fueron los hechos de Jesús. Entonces el libro el Evangelio de Lucas comienza: yo me dediqué a investigar detalladamente lo que entre nosotros ya era ciertísimo. O sea, no había duda, pero yo, en honor a mi formación científica, me dediqué a estudiarlo a profundidad. ¿Para qué? Para presentarte a ti, oh Teófilo,
un estudio bien responsable de lo que te han enseñado o de lo que tú has escuchado. Entonces es interesante porque ¿quién es Teófilo? Si tú traduces el nombre de Teófilo, algunos comentaristas dicen que Teo, o sea, que refiere a lo que es la traducción, ¿no? Teos Dios y Filos conocimiento. Entonces, el conocimiento, perdón, el amor de Dios. Entonces, el amado de Dios necesita tener una historia redactada de lo que hizo Jesucristo que sea fidedigna, no solamente por lo que la gente comenta, sino porque fue documentada y porque fue bien explicada y expresada. Y posteriormente en el libro de los Hechos le dedica también el libro al mismo Teófilo, y con el compendio más grande de apologética de toda la Biblia es el libro de los Hechos. Ahí tú ves a todos los apóstoles que están presentes haciendo apologética. Ahí ves al apóstol Pablo, que aparece después de la era de Jesús, siendo captado por el Señor con toda su formación teológica que ya traía, pero dándole un giro hacia el reino. Y hasta la última letra del libro de los Hechos, tú ves al Espíritu Santo dirigiendo a los hijos de Dios a dar claridad de lo que Jesucristo había hecho. Sin el libro de los Hechos sería muy difícil entender lo que estaba pasando, porque hay un fenómeno importante. Las cartas de Pablo comienzan a correr antes que los evangelios. Y a respuesta de eso, entonces Marcos, que está dentro del equipo de Pablo, ve la necesidad de escribir un evangelio, que lo escribe principalmente para los gentiles, pero es como decir, es un complemento para que la gente entienda de qué estaba hablando Pablo, y que no necesariamente lo estaba dando el mensaje completo, porque Pablo no hablaba de toda la historia. Entonces necesitaban un poco ese precedente para entender este evangelio del cual estaba hablando Pablo. Entonces es interesantísimo que volvamos a la escritura. Buenísimo. Que nos tomemos el tiempo para decir, nuestra base fundamental de la apologética está en la escritura, y en todos los elementos, en todas las herramientas que la ciencia, que la filosofía, que la teología nos aporta para dar nuestra defensa de la fe. Excelente. Yo quiero, Juan, y va muy acorde a la respuesta para no dejar, porque yo sé que tú eres un gran apologista en esta área. Si nosotros nos encontramos como cristianos, dice, a ver, ¿quién fue el que hizo la pregunta? Ok, dice Alan López. Saludos, Alan. ¿Cómo un cristiano cómo puede un cristiano afrontar o confrontar a una persona que es partícipe de prácticas como los de la nueva era? Ok. Dos cosas, porque esta respuesta también sirve para otro tipo de cosmovisión. Número uno, algunas personas hacen énfasis solamente en la parte racional del cristianismo y se olvidan de la parte espiritual. ¿Okay? Otras solamente se basan en la parte espiritual y se olvidan de la parte racional. Tenemos que tener un equilibrio en ambos. Es importante conocer, como dice Héctor, la doctrina, es importante conocer lo que dice la palabra. No puedes defender lo que no conoces. Y es importante un conocimiento de la nueva era. ¿Okay? No es imprescindible, pero sí es importante. Porque cuando venga alguien a decirte o a hablarte de lo que es la reencarnación, tú tienes que saber en dónde estás parado y tienes que hablar de tu esperanza, la esperanza que nos da Jesucristo a través de su palabra. Una fortaleza que tenemos nosotros en nuestra fe es esa esperanza. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué tenemos ya? Okay. Alguien de la nueva era no tiene cómo demostrar que ni de la nueva era, ni del hinduismo, ni de nada, tiene cómo demostrar que la reencarnación existe. No tienen un testimonio de alguien que haya reencarnado. Nosotros tenemos el testimonio de alguien que aseguró ser la verdad encarnada y el único camino a Dios. Y dijo que así como yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Amén. Es importante hablar de la transformación que ocurre en nosotros por esa verdad de la resurrección de Jesucristo. O sea, no es una verdad plasmada en un libro de un hecho que ocurrió hace 2000 años, no. Es una verdad que nos sitúa a nosotros aquí, que transforma
y activamente permea toda la sociedad para hacerla con los valores del Dios que creó todas las cosas. No sé si mi respuesta satisfaga eso. Hay muchas formas de responder ello. Pero esto es como cuando te preguntan a ti, mira, ¿cómo reaccionarías ante un asalto? No lo sabes porque dependemos del Espíritu de Dios. Qué bueno. Para responder, bien sea al de la nueva era, o al escéptico, o a cualquier otra condición. No tenemos un plan detallado, pero lo que tenemos firme y anclado en nuestra vida, y eso está a flor de piel. Lo que sí le pudiéramos regalar, adicional a eso, esto viene directamente del Instituto Ravi Zacharias. Nosotros tenemos que preocuparnos en no solamente responder la pregunta con la intención de ganar un debate, que muchas veces es el error con el cual partimos. No, yo le voy a machacar en la cabeza que yo soy el que tiene la razón. Y antes, cuando éramos inmaduros en la fe, podía decir esa era la actitud que tomábamos, pero lo correcto es evaluar a la persona como alguien que está teniendo una pregunta genuina y que quizás el mismo Espíritu Santo lo está inquietando para que venga la verdad. Entonces nosotros ahí tenemos el potencial de ganarnos una persona. Entonces hay que responderle a la persona más que intentar ganar un debate. Entonces, si uno logra primero meterse quién es la persona y luego responder la pregunta o cuál es la necesidad real de la persona, o pongamos un ejemplo, la mayoría de los ateos, yo lo que he visto según mi estudio empírico de los ateos es que todos tienen una especie de resentimiento por alguna situación vivida, ya sea en lo personal, a través de un tercero, o por cuestiones que han leído o han escuchado. Pero no necesariamente es una negación de la existencia de Dios, sino es una intencionalidad de conocer a ese Dios con el cual nosotros decimos que se puede tener una relación personal. ¿Sí me entienden? Entonces, ver la necesidad de la persona más que responder una pregunta. No sé si por allí va la cuestión. No, excelente, Héctor. Eso es muy cierto y nos pasa muy seguido, ¿no? Que cuando encontramos la verdad por misericordia de Dios, queremos meterle bibliazos y verdades a la gente por las malas en todos lados, ¿cierto? Entonces, es eso, tener ese balance, ese amor, entender que hay gente genuina, pero que por cierta falta de luz está un poco errada. Y lo mejor que nosotros podemos, por eso Jesús era tan claro, ¿no? Sin llegar al extremo tampoco de decir, no, yo no lo voy a decir nada que no, porque es que de pronto lo voy a juzgar, ¿no? El tema no es juzgar, el tema es revisarte primero, ¿sí? Para no caer en la paradoja de que yo no juzgo si tú me juzgas y no me juzgo, sino yo me reviso primero. Si yo estoy de manera correcta, reviso mi corazón, puedo yo a través de mi corazón, lo que Dios ha hecho en mi vida, reflejar eso, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por esa excelente respuesta, mi querido Héctor. Se ve que estudió con Zacarías. A ver, otra pregunta por acá, me dice, hay una pregunta importante que hizo Jefferson. Jefferson me dice, con esta culminamos, muchachos. Yo sé que les voy a dejar esto un poquito cortico a todos los que nos están viendo en este momento, pero lo bueno es que pueden seguir las páginas de nuestros amigos Oído Activo y @apologética_edf en Instagram, en Facebook. Ahorita nos comparten, muchachos, qué planes vienen, qué podemos encontrar en sus redes. Esta va a ser nuestra última pregunta. Dice Jefferson Pumacayo, he visto en casos de iglesias cristianas se vuelven judaizantes al punto de adaptarse a sus costumbres y enseñar prácticas. En este caso también sería una secta. Me refiero a que llevan banderas de Israel, vestimentas, kipás e inclusive su vocabulario cambia. Interesante. Chicos. Sí, es interesante porque, o sea, ojo, no quiero juzgarlo a priori, pero hay que preguntar para qué hacen todo eso. Porque si ellos creen que adecuarse a todas las tradiciones hebreas, ropa, comida, rituales, etcétera, es lo que les da salvación, entonces sí deberíamos considerarlos una secta. Ok, tenemos el testimonio de lo que pasó en Jerusalén. Eso está en Hechos 15, cuando la iglesia comenzó a crecer vertiginosamente con población gentil, y los discípulos, los apóstoles en ese momento empezaron a preguntarse, mira, ¿qué hacemos? Nos enseñamos a guardar nuestras costumbres y todas las cosas que nosotros hacemos, porque son demasiados los que están creyendo de entre los gentiles. Y solamente enumeraron algunos pocos puntos
dentro de los cuales no está ninguna de las cosas que quieren imponer las iglesias judaizantes. Así que Incluyendo el hay que sábado. estar atentos. ¿Cómo? Incluyendo el sábado. Incluyendo el sábado. Entonces, es importante preguntar el para qué lo hace. No, que ya no se llama Jesús, sino Yeshua, o no sé qué cosa. Tantas cosas que salen. Ajá, pero eso te da salvación. Si ellos dicen que eso es lo que le da salvación, ahí sí hay que considerarlos una secta y hay que manejarlos como tal. Así Excelente. es. Sí, es importante saber que esos temas son sensibles y ahí volvemos entonces a lo que tiene que ver, ok, nuestra base fundamental es la Biblia, pero tenemos que ver qué elementos adicionales contamos y contamos con la historia como un eje determinante para entender el texto bíblico. En el siglo VI antes de Cristo, Israel dejó de existir como nación. ¿Entienden? Entonces, hasta el año 47 de nuestra época, cuando las Naciones Unidas declaran que nuevamente Israel es un estado independiente y donde ellos comienzan a raíz de cuestiones políticas internacionales a tomar posesión otra vez de una tierra que en algún momento fue de ellos. Pero nosotros tenemos que entender que cuando una nación es conquistada ya no tiene nada. Y eso es un elemento histórico, está allí escrito, solamente hay que buscarlo, hay que desempolvarlo. Entonces, muchas veces nos metemos en el corazón que, bueno, como Israel es el pueblo de Dios, sí, eso no es que no lo sea, pero nosotros tenemos que ver que en el libro de Números, por ejemplo, dice que Dios escogió a Israel no porque fueran un enemigo contrario, los escogió a ustedes aun cuando eran lo peor del mundo. ¿Ve? Excelente. Entonces Dios los escoge para manifestar su gloria, no los escoge porque ellos tenían algo que dar. Escuchando, lo que sí no veo es bueno, tienes una foto ahí. Sí, sí, claro que sí. Se te escucha, pero no te vemos con una foto. Ok. Musa aquí debajo de donde yo vivo. Mi esposa tuvo que salir corriendo. Sí, sí se escucha. Sí, sí. Nosotros te escuchamos bien.
Ahí. Excelente. Aquí vuelvo. Ahí debería escucharse, ahora sí. Excelente. Ok, ahora espero que ahora sí me estén escuchando para cerrar. Espero que sí. Ahora sí creo que se está escuchando. Héctor, Jefferson, María, José, Miguel que estaba ahí pendiente el día de hoy. ¿Se escucha? ¿Me puedes afirmar? Me imagino que sí. Vamos a darle otros 15 segundos desde la... Nosotros, yo te escucho, Jonathan, a ti, Héctor. Nosotros desde, no sé si nos estarán escuchando, nosotros desde Oído Activo, a partir del próximo sábado, a las 21 horas de acá de Chile, 20 horas de Puerto Rico, vamos a comenzar un discipulado online que le hemos puesto por nombre Volver a la Escritura. Y es un poco en base a esto que te comentaba al principio de lo que son los fundamentos de Oído Activo, ¿no? Volver a la Escritura, predicación apologética y predicación expositiva. Entonces, dejarle la invitación a los que estén interesados en profundizar un poquito más en el estudio de las Escrituras y conocer el corazón del Señor para este tiempo. Ahí vamos a estar hablando temas netamente bíblicos. Excelente, muchísimas gracias, Héctor. Bueno, una invitación especial, para ver si de pronto no me escucharon, le estaba compartiendo a ustedes y vuelvo a compartir porque no está de más compartir nuevamente tu espacio, Héctor. Unos comentarios muy acertados de tu parte. Aquí les acabo de dejar el link de la página de Héctor por si quieren seguirlo. Y también voy a dejar... Oído Activo. En todas las redes sociales me van a conseguir como @Oído Activo, tanto en YouTube, excelente, Facebook, Twitter no lo utilizo mucho porque no tiene movimiento ahora. Excelente. Pero siempre Oído Activo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, compadre Héctor. Bueno, yo voy aquí a minimizar esto. Listo, me quedo acá. Dejo las fotos de nosotros porque estamos teniendo les pido disculpas, es que estamos usando un software nuevo, entonces por ende, cuando uno está improvisando un software nuevo, pues sí siempre tiene algunos problemitas. Entonces dejo las fotos para finalizar. Gracias por estar conectados, las personas que quedaron aquí. Gracias, los esperamos el próximo domingo, en donde vamos a estar hablando con nuestro querido Santiago Alarcón, que creo que todo el mundo lo conoce, el Santi. Y vamos a estar hablando con Jorge Weltz de Suiza, es un pastor de una iglesia evangélica suiza. Y vamos a estar hablando sobre la política desde la izquierda, ¿ok? Yo voy a estar moderando su conversación todos los domingos, pero de pronto para el que no sabe o el que apenas está conociendo, todos los domingos a esta misma hora más o menos tenemos un programa en donde tenemos invitados especiales, traemos a nuevos espacios, por ejemplo Héctor, Juan, que quizás no los conocían, pues la idea es eso, que conozcan a gente que está trabajando por esto, que los apoyen de verdad, muchachos. De verdad que hay gente que le mete el pecho a esto, pero necesita el apoyo de ustedes. De verdad que necesita el apoyo de ustedes. De verdad, chicos. Un fuerte abrazo a todos. Saludo especial a Areli, a Regina, que están ahí conectados. Gracias por estar conectados. Gracias por la paciencia. Disculpen nuevamente los errores técnicos y nos vemos el próximo domingo. ¿Algo más que añadir, Juan, Héctor? Agradecido por el espacio, por tu tiempo, por tu dedicación, a los que nos escucharon. De verdad es un honor estar con ustedes. Nosotros nos enriquecemos de poder tener personas allí que están en el mismo momento que nosotros buscando la verdad.